Les voy a contar un cuento. Tiene todo el encanto del mar y el sabor de una aventura. Trata de unos muchachos que viven allá lejos. Pasan su vida en el mar y habitan en alegres y soleadas islas. El cuento que les quiero contar se llama La Isla Escondida. La Isla Escondida. Encontramos a dos muchachos, Manuel e Iberio. Nos fijaremos especialmente en Iberio y en los negros celos que devoraban su corazón. El padre de Iberio era el director de la escuela cristiana de la isla. Le dijo a su hijo: el nuevo niño Manuel está por llegar. Démosle la bienvenida. Pero Iberio se resistía a hacerlo. No le agradaba lo que había oído acerca del recién llegado. Buenos días. Buenos días, señor. ¿Cómo te llamas? Me llamo Manuel. Ah, sí, Manuel. Tu pastor nos ha hablado muy bien de ti. Dice que eres un magnífico deportista. También nos dijo algo más. Que eres un buen cristiano y que nos ayudarás en la escuela. Nos da mucho gusto que hayas venido. La isla de Manuel quedaba muy lejos y no hubiera podido venir a la escuela cristiana si no fuera por su tío, hombre bueno y cristiano sincero, que tenía una pequeña granja en el continente. No tenía hijos y se alegraba de contar con la ayuda de Manuel. La granja estaba cerca del río. Todos los habitantes de las islas tenían sus granjas cercanas a algún río, y con frecuencia Iberio las visitaba en su cayuco. Manuel quería hacer amistad con Iberio, pero a este no le interesaba tal amistad. No la de Manuel. Eso jamás. Se acercaba el día para celebrar la independencia, día en que se efectuarían las competencias deportivas anuales de los niños. Iberio había sido campeón durante 2 años, pero esta vez presentía a un peligroso rival, Manuel. La habilidad de Manuel en los deportes se conocía en la isla de Iberio mucho antes de su llegada. Iberio no iba a permitir que Manuel se convirtiera en el nuevo campeón. Iberio le teme a Manuel, se le ve, no lo puede evitar. Él siempre fue el mejor deportista de todos. Y ahora teme que Manuel pueda llegar a quitarle ese honor. Pero tal vez convendría que así fuera. Puede ser. El corazón de Iberio estaba tan amargado que ni siquiera pudo escuchar los consejos de sus padres.
solo acertaba a pensar en Manuel. ¿Cómo podría asegurarse de que no lo vencería en la competencia deportiva anual? El tío de Manuel estaba tan complacido con su trabajo que le dio un terreno para él solo y le ayudó a construir un granero para almacenar los granos. Con el dinero que ganara Manuel, podría ir a la secundaria en Panamá. Tal vez algún día podría ser universitario. La carrera de cayucos era uno de los eventos más importantes de las competencias. Iberio se alegraba de que Manuel trabajara tanto en la granja. Así le quedaba poco tiempo para entrenar. Tal vez hasta tendría tanto trabajo que ni siquiera tendría tiempo de participar en las competencias. Una y otra vez los padres de Iberio trataron de hablar con su hijo. Se decía cristiano, pero no actuaba como cristiano. Querían ayudarlo, pero ¿cómo? Todo era muy diferente en la humilde choza donde vivía Manuel con su tío. Manuel amaba la Biblia, la escuchaba con gusto. Y con gusto la leía. Manuel buscaba la amistad de Iberio. Sabía que no era feliz y que le hacía falta un amigo. Pero Iberio no le daba la oportunidad. La celebración de la independencia de Panamá se acercaba. Sería un gran día. Pero a Iberio le importaba más el campeonato. Iberio, el campeón, probaría una vez más quién era el mejor atleta. Sabía que Manuel había tenido mucho trabajo en su campo las últimas semanas, tanto que no había podido remar en su cayuco sino para ir y volver del trabajo. La semana entrante empezará el campeonato. Primero tendremos los 100 metros planos. Al día siguiente la competencia de natación. Después las carreras en cayuco por el río. Y el último evento va a ser la carrera larga. Recuerden el lema de la escuela. Todo por Cristo. Ese debe ser su lema en el campeonato. Ganen o pierdan. ¿Ya estás listo para el campeonato, Iberio? Claro. El año pasado tú ganaste más puntos que nadie. Tu padre y yo nos sentimos muy orgullosos, pero debes reconocer que te envaneciste demasiado. La madre de Iberio le recalcó que la soberbia es el peor obstáculo para ser un buen cristiano. ¿Eres cristiano, Iberio? Soy tan bueno como los demás. El solo ser bueno no te hace cristiano. ¿Recuerdas los versículos de la Biblia que aprendimos? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justos, ni aun uno. No seamos soberbios, seamos humildes y agradecidos. En noviembre de 1903, Panamá declaró su independencia. Los habitantes de estas islas, las islas de San Blas, son buenos ciudadanos, y todos los años durante los primeros días de noviembre festejan alegremente su independencia. Iberio quería ser un buen ciudadano, pero su pensamiento se concentraba en las competencias deportivas y en Manuel.
Muchachos, antes de la primera carrera, quiero recordarles que Iberio ha sido nuestro campeón en los últimos 2 años. Pero aun cuando otros de ustedes no han ganado, y aun cuando solo puede haber un campeón, no olvidemos que lo más importante de todo es competir. Iberio se ajustó orgullosamente la bufanda que usaba siempre en las competencias deportivas. Estaba tan obsesionado con la idea del triunfo que no dio mayor importancia a las palabras del profesor cuando les recordó a los alumnos el lema de la escuela. Todo por Cristo. Esta debe ser su meta. No lo olviden. Ganen o pierdan. ¿Están listos? Estamos listos. Posiciones. ¿Listos? ¡Ya! Iberio ganó. Y qué orgulloso estaba. Manuel fue el segundo. La confianza renació en el corazón de Iberio. Seguramente seguiría siendo el campeón de la escuela. Probaría que era mejor atleta que Manuel. Pero luego vino la competencia de natación. Nadie le había ganado jamás a Juan esta carrera, ni siquiera Iberio. Pero tal vez este año sería distinto. Sí, si no podía ganarle a Juan, cuando menos tenía que llegar el segundo, antes que Manuel. Como todos esperaban, Juan ganó la carrera. Pero Manuel fue el segundo, con Iberio apenas en tercer lugar. Iberio trató de aparentar indiferencia, pero sentía un gran temor en su corazón. Habiendo sido Manuel el segundo, los dos tenían 9 puntos. Iberio comprendió que tenía que ganar la carrera de cayucos y salir muy bien en la carrera larga. No debía permitir que Manuel fuera el nuevo campeón. De ningún modo. Y así, al iniciarse la carrera de cayucos, Iberio hundió su remo en el agua con toda la fuerza de sus brazos. Había esperado que Manuel perdiera en las carreras eliminatorias, pero fue uno de los 3 finalistas. Remaron en sus cayucos hasta un tronco que sobresalía del agua. De ahí se devolvieron hasta la meta. Iberio remaba con tal fuerza que le dolían los brazos. Pero a pesar de todo, Manuel tomó lentamente la delantera y ganó. Manuel tenía 11 puntos, Iberio solamente 9. El padre de Iberio recibió una carta de la ciudad de Panamá pidiéndole ir allá con urgencia. Pero antes, debió hacer entender a Iberio que el odio y los celos no agradaban a Dios. Tuvo una idea. Algunas semanas antes, había escrito unas citas de la Biblia en un papel con la intención de dárselo a su hijo. Ahora lo dejaría en su Biblia. Le dijo a Iberio lo que había hecho. «Lee los versículos, Iberio», le dijo. ¿Versículos de la Biblia? ¿Cómo podía pensar en eso Iberio cuando todo le estaba yendo tan mal en el campeonato? Pero tal vez, pensó, si los leyera,
a Dios le agradaría y le ayudaría a ganar. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Iberio no pensaba siquiera en dormir. Tenía que ganar la carrera larga, como fuera, y tenía que impedir que Manuel ganara más puntos. ¿Qué podía hacer? ¿Había modo de impedir que Manuel entrara a la carrera? De pronto se le ocurrió una idea. El corazón de Iberio latía como el batir de las olas cuando estalla la tempestad. Iba a incendiar los graneros de Manuel. Eso impediría que participara en la carrera larga. Eso le haría olvidar las competencias deportivas para siempre. ¡Calla! ¡Maldito perro, calla! ¿Ya saben la mala noticia? El incendio destruyó anoche los graneros de Manuel. Y como no ha llovido, el fuego se extendió y destruyó también los de su tío. Una gran pérdida. No pudo ser un rayo porque no había tormenta. No sabemos qué fue lo que provocó el incendio. Así que la carrera larga de mañana no podrá llevarse a cabo hasta que Manuel pueda asistir. Los que tienen clase conmigo hoy en la mañana, quédense en el salón de estudio. Yo voy a buscar a Manuel. Tal vez pueda ayudarlo a resolver este misterio.
Bufanda de Iberio, la que llevaba con tanto orgullo. ¿Qué hacía aquí? Adelante. Quise hablar con usted antes, pero no pude. Y creí que sería mejor esperar a que su esposo regresara de Panamá. Mi esposo regresa mañana. ¿Qué pasa? Esto es lo que me preocupa. Oh, no. Esta es la bufanda de Iberio. ¿Significa eso que él provocó el incendio? ¡Qué tragedia! ¿Podríamos hablar con él? Sí. ¡Se fue! ¡No está en su cuarto! Manto de las tinieblas rema y rema horas enteras en la oscuridad, temeroso, confuso, sin saber lo que hacía ni a dónde iba. Isla Escondida, lugar preñado de leyendas, de historias de piratas y de fantasmas. Los pescadores no se acercan siquiera a la isla. Cuando menos será un escondite donde nadie pensaría en buscarlo. Pensó que estaba soñando, pero el recuerdo despertó su mente. Las competencias, el incendio
y luego su huida hacia aquella isla. Pero no podía quedarse allí. Él... El cayuco, que no estaba ahí. ¿Acaso había venido caminando de otra parte de la isla? El cayuco. Necesitaba el cayuco. El temor rasgó su corazón. ¿Por qué había venido aquí? ¡Qué necio había sido! Estaba preso en la isla escondida. ¿Cómo pudo ser tan necio? Tenía que pensar, idear un plan. ¿Pero qué? ¿Cómo? Al llegar el sol a la mitad de su camino, Iberio sintió mucha sed. Una sed torturante. Qué tontería no haber pensado en llevar agua dulce. Tal vez podría al menos refrescar sus labios. ¡Ah, qué amarga es el agua del mar! Sintió aún más sed que antes. Nadaría, eso es. Al menos así refrescaría su cuerpo. Qué alivio sintió. Casi olvidó sus penas. Sus penas. Había olvidado algo. Las historias que contaban de los tiburones que infestaban las aguas de la isla escondida. Nadó sin rumbo fijo, sin pensar. Y luego, exhausto, volvió a la playa. El agua lo había refrescado, pero la sed lo devoraba. Agua de coco. Eso es, por supuesto. Podía beber agua de coco. Había cientos de cocoteros en la isla. Lo abastecerían de comida y bebida por muchos días. No tenía ya por qué preocuparse. Que se preocuparan por allá en su lejana isla. Eso era lo que menos le importaba. No había traído un machete, el tosco cuchillo usado para abrir cocos. Trató desesperadamente de romper la corteza, pero no pudo. Se acercaba a su fin. Morir en un mundo de agua salada. Morir por no tener que beber. Y allá lejos, mar adentro, el cayuco de Iberio se lo llevaba la corriente. No había la más remota posibilidad de que volviera a las playas de la isla escondida. Buscamos por todas partes, pero no hallamos nada. Ahí viene mi esposo. Tristes noticias sobre la tragedia que había abatido a su hijo esperaban al padre de Iberio al volver de la ciudad de Panamá. Pero algo increíble sucedió. El cayuco flotó a la deriva hasta acercarse a un pescador de la isla de Iberio, quien inmediatamente lo reconoció como el del niño perdido.
No sabemos qué hacer. Es horrible. Hay noticias. Un pescador ha traído el cayuco de Iberio. Le pareció que venía directamente de la isla escondida. El padre de Iberio tomó una rápida decisión. Iremos a la isla escondida, dijo. Iremos inmediatamente. Angustiado, muerto de sed. Si tuviera un trago, tan solo un pequeño trago de agua fresca, iba a morir. Lo sabía. ¿Por qué no había escuchado a sus padres? ¿Por qué había cerrado su corazón a la voz de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Qué necio había sido! Tal vez jamás podría volver a practicar los deportes como antes, pero no quedaría seriamente impedido. Había sido una lección muy dura, pero ahora estaba dispuesto a escuchar la voz de Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios mío, clamó Iberio, perdóname. Creo que Cristo murió en la cruz por mis pecados. Lo acepto ahora como mi Salvador. Dios cambió el corazón de Iberio y le dio un nuevo amigo, Manuel.
Jamás olvidaría su experiencia en la isla escondida. Fue una experiencia terrible. Pero no quería pensar mucho en ella. No. Solo recordaría a la isla escondida como el lugar donde aprendió a ser cristiano de verdad. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo bíblico, Romanos 6:23.